Buenas noches. Hoy les vamos a hablar sobre la sociología del subdesarrollo en Honduras, el espejismo del proceso. Siempre nos han vendido la idea que el desarrollo es una meta lineal. Nos dicen que si seguimos los pasos de las grandes potencias, si nos abrimos a mercados globales y atraemos inversiones, tarde o temprano alcanzaremos el proceso. Pero la sociología y particularmente la teoría de la dependencia nos obliga a demostrar esa falsa promesa. El subdesarrollo no es una etapa previa a la riqueza, es la consecuencia directa de cómo se construye el sistema económico mundial. Cuando analizamos la historia de Honduras, queda claro que nuestra inserción en la economía global nunca fue como objetivo al bienestar social. Desde las concesiones bananeras del siglo pasado hasta el modelo actual de la maquila y el extractivismo, la lógica siempre ha sido la misma, una integración subordinada. No nos integramos al desarrollo, sino a abastecer las necesidades del mercado extranjero. Honduras fue asignado con un rol muy específico en la División Internacional del Trabajo, proveer bienes primarios, recursos naturales y manos de obra barata. Mientras asumimos los costos ambientales y sociales, las ganancias se exportan, pero la pobreza se queda en casa. Esto no es un fallo técnico del sistema, es una estructura de desigualdad histórica que se autosustenta. En nuestro país es fundamental analizar el enclave minero, ya que fue el primer espejismo para la modernización en Honduras. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el gobierno otorgó masivas concesiones a empresas mineras extranjeras, bajo el discurso de que traerían el progreso y el desarrollo tecnológico a nuestra sociedad. Sin embargo, si analizamos desde una perspectiva sociológica crítica, lo que en realidad pasó fue la entrega de nuestra soberanía nacional. El Estado cedió el control de los recursos y el territorio a cambio de una supuesta modernización que jamás se tradujo en bienestar social. Las ganancias y la riqueza se externalizaron completamente, sirviendo únicamente para enriquecer corporaciones internacionales y a pequeñas élites locales que facilitaron el proceso. El verdadero impacto estructural quedó en las zonas de explotación. Las comunidades locales no recibieron infraestructura sostenible, sino que fueron despojadas y heredaron tierras completamente degradadas, contaminadas y una total vulnerabilidad económica. Así la minería inauguró en Honduras un modelo económico basado en la dependencia, donde el territorio nacional es explotado para el beneficio de mercados externos, dejando un saldo de pobreza estructural que persistirá en los enclaves posteriores. Hoy hablaré sobre uno de los puntos más críticos dentro de nuestra historia, y este es el papel que tuvieron las compañías bananeras en el control y el despojo de nuestro territorio. La mejor manera para poder explicarlo es a través del concepto de enclave económico, que en palabras sencillas es cuando una empresa extranjera gigante, como ejemplo la United Fruit Company, se instalan en el país para poder explotar productos, pero estas terminan operando como si fuera una isla totalmente desconectada de nuestra economía. Las ganancias aquí nunca se quedaban en la misma, sino que se enviaban directamente al extranjero. Lo grave es que estas corporaciones operaban como un estado dentro de otro estado, con acuerdos a su favor. Como ejemplo tenemos el Tratado de Ferrero Bonilla de 1911, donde el gobierno les regaló el control de los ferrocarriles, los muelles, el telégrafo y de enormes cantidades de tierras públicas. Con este poder, las bananeras terminaron controlando las leyes y la política local, quitando o poniendo gobernantes según les convenía. Esto pues claramente destruyó por completo lo que era la vida en el campo. Pueblos enteros fueron desalojados por sembrar bananos a gran escala. Los campesinos perdieron lo que eran sus tierras y terminaron convirtiéndose en obreros explotados con un sueldo miserable y de igual manera sin ningún tipo de derecho. Las comunidades dejaron de trabajar para su propio bienestar y pasaron a depender totalmente de la empresa extranjera. En conclusión, este modelo nos deja una herencia con una gran dependencia económica, desigualdad y de igual manera daños al ambiente. Pero también este mismo uso fue el que hizo reaccionar al pueblo, dando origen a los primeros movimientos obreros organizados en Honduras. Compañías bananeras. A inicios del siglo XX, pues las compañías extranjeras llegaron con la promesa de progreso y empleo, mas sin embargo, pues bajo esa fachada de desarrollo se escondió una realidad de dominio absoluto sobre nuestra tierra y nuestra gente. Pues la relación entre el capital extranjero y el trabajador fue una subordinación
Y pues cómo lo lograron mediante 3 pilares de opresión: las condiciones inhumanas, jornadas agotadoras bajo un sol extremo, sin seguridad laboral y con enfermedades constantes. También lo que es la trampa de salario. Muchos no recibían dinero real sino fichas. Estas fichas solo se podían canjear en los comisariatos de la misma empresa, obligando pues al trabajador a gastar su sueldo en los mismos productos que la compañía vendía a precios impuestos por ellos. Indefensión total, pues no existían leyes laborales, sindicatos ni derechos básicos. El trabajador era tratado como un recurso desechable. La gran huelga bananera no solo fue una protesta por mejores salarios, fue un acto de dignidad colectiva. Miles de trabajadores pues dijeron basta y paralizaron las compañías. Y este movimiento no solo logró mejoras económicas, sino pues obligó al Estado a reconocer los derechos laborales y también pues marcó el nacimiento del sindicalismo moderno en nuestra región. Para terminar, recordarles que la lucha bananera es entender que nuestros derechos actuales no fueron regalados, sino conquistas logradas con sacrificio. La transición al rubro actual. La maquila, conocido como el nuevo enclave. En el siglo XIX, con el enclave bananero, y en el siglo XX y siglo XXI, con la maquila, los gobiernos siempre nos han justificado que estos modelos, bajo la misma primicia, el país no tiene dinero para desarrollarse, por lo que se debe importar. ¿A qué quiere decir esto? En el viejo enclave bananero habían excesiones de impuestos por 99 años, los cuales implicaron a regalar tierras a estas compañías fruteras para que siguieran avanzando, siguieran elaborando, pero no era así. Tales a las cuales como la United Fruit Company, que ellos adquirieron tierras para intentar hacer ferrocarriles, pero no para conectar el país, sino que solamente para exportar. Y ahora con las maquilas existen zonas libres o parques industriales que están exoneradas fiscalmente de por vida, a un largo plazo o para siempre, no se sabe. Lo cual el Estado ha renunciado a recaudar impuestos directos a ellos con la promesa de empleos masivos o transferir tecnologías. Dentro de estos espacios o zonas libres o espacios industriales existe un control y una territorialidad. Sociológicamente hablando, un enclave se define como un estado dentro de otro estado. En la antigüedad o en las antiguas compañías bananeras, ellos controlaban pueblos enteros, tenían sus propias escuelas, sus propios comisariatos, sus propios hospitales o incluso su propia fuerza de seguridad. En las maquilas es similar. Ellos son espacios cerrados, fuertemente vigilados y en algunos casos militarizados, los cuales hacen que espacios públicos se cierren y pues tengan sus propias reglas y sus propias leyes bajo o dentro de su propia área. Ahora, la lógica laboral y el control social de esto es que el control del cuerpo y del tiempo es constante en ambos modelos. En el enclave agrícola se usaba el capataz, que dirigía a las compañías, realizaba los pagos y hacía represión directa a la gente o al pueblo. Ahora, en el enclave de la maquila, nuevo enclave, se aplican técnicas modernas de biopolítica o control de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen metas de producción, ya sea por hora, y es un estricto control para administrar bien los tiempos, ya sea para ir al baño, para ir a almorzar, el tiempo en el que tienen que sacar X cantidad de producto y todo esto. Análisis sociológico de la maquila, precarización y género. La maquila es un modelo de producción industrial principalmente orientado a la exportación. Se caracteriza por el ensamblaje de mano obrera masiva. Desde el punto sociológico, la maquila no solamente es una fuente de empleo, sino que hay un espacio en el que se reflejan lo que es desigualdades económicas, sociales y de género. En muchos países de Latinoamérica, incluyendo lo que es Honduras, este sector ha permitido que miles de personas se incorporen a lo que es el mercado laboral, principalmente a mujeres jóvenes. Lo que ha generado también muchos debates de lo que es precarización laboral, explotación laboral y desigualdades estructurales.
La maquila en el aspecto social hay varios aspectos positivos y negativos. Los negativos es de que hay mucho desgaste físico, ya que muchos padecen de dolores de espalda, de muñecas y de manos. Los aspectos sociológicos de lo que es muchas veces la incertidumbre, de lo que es laboral, de que aquellos contratos son a veces de corto tiempo. También están lo que es los aspectos positivos, de lo cuales son pues de que gracias a este sector ellos pueden llevar sustento a sus familias. La maquila principalmente está generado por mujeres de que son de escasos recursos o que vienen de sectores rurales, lo cual no hay muchas fuentes de empleo en esas áreas. Las empresas consideran que las mujeres pues son más disciplinadas, son más ordenadas y que pueden realizar tareas masivas, repetitivas. Desde el aspecto sociológico, un trabajador no es solamente un simple empleado, es un sujeto que experimenta varios cambios en su vida familiar, económica, salud y identidad social, ya que muchas personas pues gracias a este sector pues viven muchos cambios, ya sea para bien o sean para aspectos negativos. Desde el ámbito sociológico hay muchos cambios en este sector. La migración forzada y de la desarticulación familiar. Esto nos lleva, ¿verdad?, a conectar con la falta de desarrollo histórico con las problemáticas sociales contemporáneas más graves de aquí de Honduras. Desde la sociología de la familia y de la migración se debe explicar la explotación laboral y el empleo precario, ¿verdad?, de los modelos en clave y de las maquilas también, que no permiten una movilidad social. Al no encontrar oportunidades dignas en nuestro territorio, entonces la población recurre a lo que es la migración forzada y lo que genera un fenómeno masivo de la desintegración familiar, el desarraigo de comunidades enteras y una alta dependencia económica en lo que son las remesas, cerrando así un ciclo de vulnerabilidad social y estructural. ¿Dónde quedó el desarrollo para Honduras? Durante muchos años se dijo que la minería, las compañías bananeras y actualmente la maquila traerían progreso y una mejor vida para los hondureños. Pero si vemos la historia nos damos cuenta de que muchas veces ese desarrollo no llegó a la mayoría de la población. Primero tenemos la minería. Desde la época colonial se extraían grandes cantidades de oro y plata, se generó mucho dinero, pero casi toda esa riqueza salió del país. Mientras unos pocos se beneficiaban, la mayoría de las personas seguían viviendo en la pobreza y sin acceso a mejores oportunidades. Después llegaron las compañías bananeras, prometieron empleo y crecimiento económico. Y es verdad que dieron trabajo a muchas personas, pero las condiciones laborales eran muy difíciles. Recibían salarios bajos y tenían pocos derechos laborales. Las empresas también construyeron ferrocarriles y puertos, pero principalmente para transportar el banano, no porque buscaran mejorar la vida de las comunidades. Finalmente, podemos hablar de la maquila. Este sector ha dado empleo a miles de hondureños, pero también ha sido criticado por las condiciones de trabajo en muchas fábricas. Entre los años 90, por ejemplo, muchos trabajadores ganaban entre 400 y 600 lempiras por semana. Trabajaban jornadas de hasta 12 horas y en algunos casos ni siquiera pagaban las horas extras. Incluso algunos trabajadores seguían trabajando estando enfermos por miedo a perder su empleo. Y hubo denuncias de personas que después de pedir una incapacidad médica fueron despedidas. Esto nos hace pensar que el desarrollo no es solo crear empleos. El verdadero desarrollo significa que las personas puedan trabajar con un salario justo, en buenas condiciones y con respeto a sus derechos. Si una empresa gana mucho dinero pero sus trabajadores siguen viviendo con dificultades, entonces el desarrollo no está llegando a todos. Podemos decir que la minería, las compañías y la maquila sí generaron riqueza y empleo, pero gran parte de esos beneficios no se repartieron de manera justa. Por eso cuando preguntamos ¿dónde quedó el desarrollo para Honduras?, la respuesta es que el crecimiento económico existió, pero muchas veces no se tradujo en una mejor calidad de vida para la mayoría de los hondureños. Gracias.